que vienen a salvarnos de las élites cuando no representan a nadie, escúchenme bien, a nadie más que a las mismas élites de toda la vida, que son las que les pagan, felpudos de los que pagan. Unos morían y otros se forraban, para que usted viva como una reina, señora Ayuso. Vea el documental que se llama 7291 y créame, se le va a helar el corazón. 6 de cada 100 víctimas por el COVID en toda España murieron atrapadas en los protocolos de la vergüenza en las residencias de Madrid. 6 de cada 100. Pero no solo es cuánta gente murió, sino también cómo murieron aquí, en Madrid, mientras usted gobernaba. ¿Es capaz, señora Ayuso, de entender la diferencia? Mire, 5 años después, ni pide perdón, ni cuenta la verdad, ni repara a los familiares de las víctimas. Sería un buen ejercicio de rendición de cuentas que hoy usted aquí nos contara por qué aprobó esos protocolos, por qué no trasladó a esas personas a los hospitales, por qué no medicalizó a las residencias. En definitiva, señora Ayuso, ¿por qué los abandonó? ¿Por qué dejó que murieran así? Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Nuestra rendición de cuentas como gobierno es muchísimo mejor que la suya, que fíjese incluso que sabemos hasta dónde tenemos la oficina. Presidenta, escuche, la tía Chelo no murió, a la tía nos la mataron. No estaba enferma, no necesitaba paliativos como sí necesitó el tío Pepe con su cáncer. Necesitaba un respirador, una medicación, pero no la llevaron al hospital porque alguien lo prohibió. En la última videollamada, en la cama, con la mascarilla azul medio caída, le dije: aguanta, tía, aguanta, que tenemos que jugar al parchís. No se me va su cara de angustia y de miedo. Murió el 6 de abril del 2020. Señora Ayuso, ¿en qué momento, en una democracia como la nuestra, una presidenta regional puede amenazar a las víctimas en vez de protegerlas? ¿Puede amedrantarlas Silencio, señorías. en vez de auxiliarlas? Silencio. ¿Puede insultarlas en lugar de homenajearlas, señora Ayuso? ¿No será que no es usted digna del cargo que ocupa? Mire, yo estoy acostumbrada a escucharla decir tonterías, mentiras y falsedades, pero es que ayer usted se superó. Escúcheme bien, señora Ayuso, porque mientras miles de personas morían, su hermano se forró. Mientras miles de personas morían sin atención hospitalaria, su novio se forró. Señora Ayuso, su entorno utilizó la pandemia para dar pelotazos y luego intentó engañar a Hacienda. Hágase un favor hoy, háganoslo a todos. Pida perdón y dimita, y si no, cállese. Y si no, silencio, silencio, señorías. Mire, esta noche tiene usted el documental sobre las 7.291 víctimas de las residencias. Se emite a las 11:10 en las 2 y en el 24 horas. Véalo. Silencio, y luego asómese señorías, a la ventana silencio. de su casa y piense que 7.291 personas murieron sin atención hospitalaria mientras usted vive en un ático pagado con comisiones. Unos morían y otros se forraban, para que usted viva como una reina, señora Ayuso. Gracias, señoría. Uno de los múltiples delegados del Gobierno que han tenido en la Comunidad de Madrid en estos 5 años dijo textualmente en una videoconferencia filtrada: hay que retorcer el dolor de las víctimas, hay que instrumentalizar, hay que politizar ese dolor para sacarle rédito electoral. Ustedes están colaborando con eso cada día. Y sí, fiel a su estilo, la izquierda de este país, el Partido Socialista, no defrauda. Cada vez que hay una tragedia intentan politizarla, instrumentalizarla. Siguen recogiendo pellets algunos, ya. Miren, la tragedia, la pandemia, es que encima va directamente con ustedes, porque son ustedes los que gestionan el gobierno de la nación, son ustedes los que tienen que escuchar las alertas sanitarias que durante enero, febrero, marzo avisaba que venía una gran ola, una gran pandemia, pero ustedes estaban más preocupados en llevarnos a las calles y seguir instrumentalizando a las mujeres con un supuesto feminismo que se les cae por los 4 costados. Por cierto, que los vicios cada uno se lo paga con su dinero, señorías, y no se explota a la mujer con el dinero público, como hacen ustedes. Sí, ¿cuánta gente murió en España? No se sabe, les da igual, 120, 130.000, no saben ni las cifras, les da absolutamente igual.
Y han estado así durante estos 5 años y los demás hemos estado callando porque nos daba vergüenza utilizar las víctimas como hacen ustedes. Silencio, y señorías, decir que, por por favor. tanto, sobre los hombros de Pedro Sánchez caen 130.000 muertos. Pero ¿no les da vergüenza que lleguemos a este extremo? No se dan cuenta. Pero es que lo peor es que cuando las comunidades autónomas nos prohibieron comprar material sanitario, ustedes crearon una trama millonaria que está todavía juzgándose entre distintos ministerios y sobre todo tienen el cuajo de señalar a familiares que llevan toda la vida dedicándose a material sanitario cuando ustedes crearon una trama de corrupción que les tiene carcomidos, caraduras. Pero es que además, es que los españoles ni siquiera conocen la cara ni los nombres de la mitad de los ministros. ¿Quiénes son sus parejas? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Dónde viven? No me hablen de áticos, que tiene la familia política de Pedro Sánchez un ático y un local para saunas y negocios particulares. Tápense un poco. Tápense un poco. Hombre, miren. A las familias lo que quieran. Se lo he dicho en numerosas ocasiones. Por favor, que vengan, como ya han hecho algunas. Vengan y les explicaremos una a una cada caso lo que necesiten, pero no vamos a permitir que entren en esas sillas. Hay políticos que, como no cabían en sus filas, los echaron. Y son políticos como usted, señor Chamorro, que era diputado, y ahora usted se vende por 4 duros. Muy bien. Señora presidenta, se estrecha el cerco judicial sobre los negocios de su novio, que aparentan ser también los negocios de pareja, o al menos los beneficios sí que lo son. Ahora se quiere imputar al abogado y administrador de Bavia SL, esa sociedad que ha comprado el ático que disfruta la quironesa y el señor Quirón. También se investiga ya esa mordida al presidente de Quirón. Prevención, y acabarán investigando ese ático que esconde muchos secretos, pero no se sabe qué trato esconde, pero huele muy mal. Señora Ayuso, todos los indicios apuntan a usted y cada semana tiene un revés judicial. Presidenta, estos días se cumplen 5 años del primer confinamiento y 5 años de los protocolos de la vergüenza. Usted ha encarado esto como lo haría Carlos Mazón, intoxicando desde las instituciones, sacando pecho de la gestión que convirtió Madrid en la capital europea con mayor exceso de mortalidad en la pandemia, igual que Mazón saca pecho de la gestión que ha dejado morir a 227 personas. Creo que por eso nunca lo nombra, porque tiene miedo de acabar como él, atrapada en sus mentiras y en su soberbia. En la pandemia los trabajadores esenciales estuvieron a la altura para salvarnos mientras usted redoblaba su ofensiva contra la sanidad pública que nos salvó. El pueblo madrileño estuvo a la altura mientras su entorno, señora presidenta, solo buscaba cómo hacer un pelotazo en medio de la tragedia. Usted lleva 5 años intoxicando, insultando y haciendo luz de gas a los familiares de las víctimas de los protocolos de la vergüenza. Y ahora dicen que solo eran 4.000. ¿Y con qué ligereza lo dicen? Como si eso les exculpara de la gravedad, como si los protocolos fueran menos vergonzosos porque afectaran solo a 4.000 personas. Quieren descontar muertos como si descontar una cifra fuera menos grave su responsabilidad. Claro que fueron 7.291 y son datos de su gobierno. Fueron 7.291 y solo ocurrió en la Comunidad de Madrid. Mienten cuando dicen que ocurrió en toda España. Sí, es muy fácil decirlo, porque solo en Madrid firmó su gobierno unos protocolos que los dejaron morir por el hecho de vivir en residencias. Presidenta, mire, deje de censurar y de esparcir bulos. Televisión Española no es Telemadrid ni Aló, presidenta. Hágase un silencio, favor, señorías, silencio. Y prenda Televisión Española Silencio. por una vez. Vea el documental que se llama 7.291 y créame, se le va a helar el corazón. Gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. La situación social de la Comunidad de Madrid también depende de cómo actúan los servicios públicos en cada situación. En estos días en los que tenemos récord de agua en 30 años, yo creo, señora Berguerot, que usted debería dimitir por difamadora. Usted en esta Cámara puso en mi boca el total, iban a morir igual. Y eso lo dijeron ustedes. Tengan por lo menos el punto honor de demostrarlo. Y les reto a que saque el vídeo donde yo lo dije.
Porque como nunca lo dije y puso en mi boca unas palabras que ustedes se inventaron, ustedes deberían dimitir. Un saludo. Así que les reto a que tengan un poquito de dignidad, un poquito de humanidad y dejen de retorcer el dolor de las víctimas con fines políticos 5 años más tarde, que así les va en la Comunidad de Madrid. Gracias. Pregunto por el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en la Comunidad de Madrid. Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Silencio, por favor. Silencio. Muchísimas gracias, presidente. Mire, señoría, como dije la semana pasada, nada, le repito, nada que haya sido pactado con los herederos de ETA tendrá ni la complicidad ni el respeto de este Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. Bien, lo cierto es que en política de víctimas ustedes llevan imponiendo una jerarquía absolutamente terrible durante décadas. Terrible porque no atiende ni al grado de sufrimiento de las víctimas ni al grado de crueldad de los verdugos. Tiene que ver exclusivamente con el grado de afinidad que ustedes tienen con unas víctimas sí y con otras no. Y en ese sentido, claro, las del franquismo las han colocado ustedes en un segundo, tercer, cuarto, quinto lugar como a tantas otras, ¿no? Recordemos a Rajoy sacando pecho y presumiendo de no dedicar ni un solo euro a desarrollar la Ley de Memoria Democrática. Recordemos a Casado burlándose de las familias que a día de hoy siguen buscando a sus seres queridos por las cunetas de media España, o recordemos a la señora Ayuso hablando del valor de la memoria y de la importancia de no olvidar, pero en Auschwitz, porque aquí en España lo que hace es boicotear los actos de conmemoración del final de la dictadura o oponerse a que se coloque una placa que homenajea a las personas que fueron brutalmente torturadas por en la Dirección General de Seguridad, hoy sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y a ustedes les preocupa el pasado, en realidad les preocupa a ustedes el pasado en la medida en que se proyecta sobre el presente. Les preocupan, por ejemplo, esas empresas que se lucraron durante el franquismo por su cercanía al régimen, por tener acceso a los batallones de esclavos que funcionaron como mano de obra gratis para estas empresas, por los suculentos contratos que el aparato de la dictadura ponía a su disposición. Hablo de empresas que ustedes conocen perfectamente, hablo del BBVA, hablo del Santander, hablo de OHL, hablo de Endesa, hablo del Corte Inglés, que van asociadas a apellidos que conocen igualmente, hablo de los Botín, de los Entrecanales, de los March, de las Koplovich, de los Álvarez, apellidos que Silencio, señorías. Silencio, dejen hablar. Apellidos que en los años 30 del siglo pasado aparecían financiando al fascismo y que en los albores de los años 30 de este siglo aparecen en los papeles de Wikileaks como financiadoras de plataformas ultracatólicas y de extrema derecha como Hazte Oír, o como Citizen Go, que es una plataforma que aglutina a millonarios de medio mundo que financian a grupos de extrema derecha como Vox. Y eso es lo que les preocupa a ustedes, señorías. Les preocupa que alguien conecte al aparato del viejo franquismo con lo que de él pervive en las estructuras de la sociedad contemporánea, en la judicatura, en la política, en el mundo de los negocios, en algunos sindicatos policiales. Les preocupa, señorías, que alguien conecte al viejo fascismo de los años 30 con esos que vienen ahora aquí a contarnos, que vienen a salvarnos de las élites cuando no representan a nadie, escúchenme bien, a nadie más que a las mismas élites de toda la vida, que son las que les pagan. Felpudos de los que pagan. Son felpudos de los que pagan. Lo eran en el siglo pasado y lo son en este. Y por eso para Más Madrid la memoria democrática no es un lujo ni una floritura. La memoria democrática es un imperativo moral y político que deberíamos asumir entre todos y todas, muy especialmente aquellos que hunden su pasado político, las raíces de su pasado político, en lo más asqueroso de la historia de nuestro país, y que si tuvieran un mínimo de patriotismo y un mínimo de vergüenza no se opondrían a que las víctimas tuvieran algo tan sencillo como verdad, justicia y reparación. Muchas gracias.